juntos, ¿no? Vamos a hacer uno nuevo entonces. Listo, ya está viendo el Word, según yo. Uno blanco. Sí. Dos. Entonces, vamos a ver. Capítulo 2. Cinemática del punto. Pues vamos a pasar ahora sí, cinemática del punto. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Entonces, 2.1. Bueno, entonces vamos a ver qué es cinemática y todo este capítulo lo vamos a estar manejando con respecto a un punto o una partícula. Dice aquí, y ya lo habíamos visto en la clase pasada, la cinemática es la parte de la dinámica que describe el movimiento de los cuerpos. Lo voy a ir escribiendo. La cinemática o cinemática es la parte de la dinámica que describe el movimiento de los cuerpos sin referencia. Listo. Sin referencia a las fuerzas que lo causan ni a las que se generan a consecuencia del mismo. Sí, incluso su cámara a veces se ve todo trabado. Bueno, pero eso, la cámara no es importante. Que me escuche bien y vean bien, con eso me doy por bien servido. Esto lo estábamos platicando la semana pasada, que la cinemática va a ser la parte de la mecánica en donde estudiamos el movimiento de los cuerpos sin considerar las fuerzas que generan el movimiento. Bueno, dice acá. En este capítulo se comienza el estudio de la cinemática considerando primero el movimiento de las partículas o puntos materiales. En este capítulo estudiaremos primero la cinemática considerando primero el movimiento de las partículas o puntos materiales. Es decir, no consideraremos, no estudiaremos cuerpos rígidos. Entonces, al decir que vamos a estudiarlo como un punto material, estamos diciendo que conserva todas sus propiedades del cuerpo como su masa y su peso, pero no consideramos las dimensiones que tenga. Entonces, como es un punto, este no va a rotar, simplemente se puede trasladar y eso facilita mucho el análisis del movimiento de esos cuerpos. Dice, el movimiento puede describirse de varias formas. Y la elección del método adecuado o del más cómodo depende de la experiencia y del modo en que se presentan los datos. Entonces, lo que vamos a ver en este capítulo es estudiar sí el movimiento de las partículas, pero lo vamos a estudiar en conociendo las diferentes pues sí, las diferentes formas en las que podemos estudiar el movimiento. ¿Alguien quería decir algo? ¿Le puede subir poquito tamaño a la letra, por favor?
sí. Creo que es mi internet el que no los deja. Ahí se ve mejor. Ahí está, ahí está. Sale. Entonces, por ejemplo, la posición de un punto P en un instante tiempo P. ¿Puede especificarse mediante sus coordenadas rectangulares? Sí, puede especificarse mediante sus coordenadas rectangulares. ¿Alguien sabe cuáles son las coordenadas? Creo también que... ¿Alguien sabe cuáles son las coordenadas rectangulares? Las de X y Y, ¿no? X y Y. Pero como nosotros ya somos niños grandes, pues son X, no voy a escribir, pues bueno, X, Y y Z. X, Y y Z. También se puede representar en sus coordenadas cilíndricas, que creo que esto ustedes lo ven en cilíndrico. ¿Lo ven, Carlos? ¿Cuáles son las coordenadas cilíndricas, muchachos? ¿Nadie sabe o no me escuchan? Ya ni sé si es falla técnica o apatía grupal. ¿No será como el radio y el ángulo? Radio y ángulo, eso nos pondría en una posición circular. Ya nada más faltaría una altura para que sea un cilindro, ¿no? Así. No sé si la conocían o es pues en 3 dimensiones. O sea, la altura. ¿O cómo que cuál es la Z? Sería la altura. Lo que pasa es que tú con un radio y un ángulo te posicionas en una circunferencia. Y Z te diría en ese punto, digamos en la base, y todavía a qué altura o con cuánta profundidad, para que ya sea en 3 dimensiones. Si no serían, pues, coordenadas de un círculo. Oye, Saúl, Evo. y esas son iguales que las polares, ¿no? ¿O que tiene diferente? Pues sí serían las polares. La diferencia aquí es que en física tenemos también una altura. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Y las otras son las coordenadas esféricas. ¿Alguien sabe cómo son estas coordenadas?
¿Cómo me posiciono en la superficie de una esfera? Es el radio de la esfera, un ángulo en el plano, y le voy a poner θ, y un ángulo de elevación, que sería phi. Déjenme ver si ya puedo poner esto en modo ecuación para que se vea mejor. ¿Cómo le hago? Vamos a guardarlo. No escucho, sí. No, bro. ¿Ya me escuchan? Ya, Saúl. El movimiento también puede describirse, bueno, el movimiento de una partícula o de un punto P. También puede describirse mediante mediciones a lo largo del eje normal y tangente. Ay, qué bonita clase es. ¿Ya no los dejan llevarse sus propios equipos, Saúl? Y les decía que mi compu quedó deshabilitada, le tuve que acomodar la pantalla y ya no la puedo mover. Ya no es laptop. Prácticamente la hice de escritorio. Dimensiones a lo largo. Ya mejor ni hablé. Me dicen si tienen preguntas con lo que acabo de escribir, por favor. Ahí dice es el lado, digamos, apunta hacia el centro de la curva. Ahora sí ya me estoy escuchando. Bien. Ya. Entonces, la imagen que estoy poniendo ahí es precisamente la explicación de todo el texto que está ahí. Nosotros vamos a poder analizar cualquier cuerpo y suponerlo como una partícula. Es decir, ya sea una pelota en caída libre, un proyectil, un cohete, un avión, etcétera. Mucho de esto lo vamos a poder considerar ahora como una partícula. Es decir, no me importa cuánto miden las alas, qué radio tiene la pelota, qué longitud tiene el cohete, nada de eso me importa en cuestión dimensional. ¿Sale? Lo que vemos en la figura, la línea punteada, es la trayectoria. Esto es lo que sigue. Este punto P es lo que estamos analizando, es la partícula que estamos analizando. Y esa partícula se mueve a lo largo de esta línea punteada. El meridian siempre nos indica la dirección de la trayectoria utilizando flechitas pequeñas, como las que podemos ver aquí y acá. Entonces, a mí lo que me interesa es poder describir el movimiento de este punto. Y lo vamos a poder hacer de diferentes maneras. Como dice el texto, una opción es encontrar su posición con las coordenadas X, Y y Z, que son coordenadas rectangulares. Yo le digo es, tanto te tienes que mover en X, tanto te tienes que mover en Y, tanto te mueves en Z y llego al punto. Y a partir del cálculo de la posición, pues nosotros sabemos que podemos encontrar velocidad y aceleración. Todo lo que acabo de decir, ¿se entendió? Sí. Bien. La otra forma, como dice aquí el libro, es utilizar coordenadas cilíndricas. Fíjense cómo sigue siendo la misma trayectoria, la misma partícula, el mismo problema, pero ahora en vez de utilizar coordenadas X, Y, Z, voy a utilizar coordenadas R, θ, Z. Es decir, yo voy a indicar, te tienes que mover tanta distancia. Digamos que esta distancia R minúscula, la agarramos en X. Y luego le tengo que decir, gira θ grados. Ahora R quedó aquí, justo donde está. Y por último, que es lo que comentaba su compañero, que cuál era la Z, es, bueno, ya dije qué distancia, ya dije cuánto hay que girar, ahora hay que decir a qué altura. Y esas serían
las coordenadas cilíndricas. Esféricas. Otra forma de llegar al mismo punto. Un error que puse aquí es que esta R la puse minúscula. La R de las coordenadas esféricas, que es la que sigue. Te estás trabando, Saúl, creo. Sí, sí, sí. Sí, ya me estoy dando cuenta de cuándo se traba. Les decía que me equivoqué. La R de las coordenadas esféricas la puse minúsculas y era mayúsculas, precisamente para evitar confusión con la R de las coordenadas cilíndricas. Entonces, para llegar al mismo punto, nosotros podemos identificar otra vez, extiende una línea de magnitud R mayúscula, gírala, maldita sea. ¿Me siguen escuchando? Sí. Ok, gírala θ grados en el plano y me va a quedar, digamos, por aquí, sobre la misma R minúscula, pero me quedaría pues extendida, ¿no? Esta R mayúscula es más grande. Y luego decir, elévala phi grados. Y eso va a agarrarla y va a levantar la distancia hasta acá. No sé si me estoy explicando en cómo podemos llegar al mismo punto con coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas. Es solamente un diferente tipo de análisis, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver cada uno de ellos pues a lo largo del curso. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ok? Todo bien, todo bien. Y por último, tendremos los ejes normal y tangencial. Como tal, estos ejes no se consideran coordenadas porque, manda. Sí, ahorita que se cierre, nos volvemos a conectar. Ahora sí me estoy escuchando. Sí, ya. Bueno, basado en esa parte que es pues muy fácil de ver, algo que pues, es muy básico, vamos a empezar a recordar cómo es que podríamos encontrar a partir del desplazamiento otras cantidades físicas. Por ejemplo, nosotros vimos en segundo que la velocidad media del punto durante el intervalo de tiempo, durante ese intervalo de tiempo, ¿sí? Durante ese intervalo de tiempo es el desplazamiento dividido por el intervalo de tiempo. ¿Sí se acuerdan de eso o tengo que poner la fórmula? No, sí, sí. Ok. Entonces, a medida que hacemos delta t más pequeño y tendiendo. No tengo niñas. Más pequeño. A ver, ¿qué es eso? Bueno, ustedes ponen ahí la I. Y tendiendo, a ver si me deja. No sé cómo no me marca las demás. Y tendiendo a ser 0. La velocidad media tiende a ser la velocidad instantánea del punto. Lo cual es, y ahora sí ponemos las fórmulas. ¿Alguien se acuerda cómo podríamos describir la velocidad instantánea en términos de la velocidad media? ¿Qué no es la derivada? La instantánea, ¿no? La derivada del desplazamiento. Ok, bueno, ya nos la dio directo a su compañero. Que sería entonces ds entre dt. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Recuerden que aquí no vamos a ver dx.
Bueno, en realidad es indistinto. El libro de repente sí usa dx. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan, o pues sí, más que nada que se entienda, que se habla de la derivada del desplazamiento. Entonces puede ser de S, puede ser de X, puede ser de Y. Si está derivado con respecto al tiempo, pues de ahí estamos sacando la velocidad instantánea en el eje que estamos derivando. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Todo bien, todo bien. Bien, pues. Partiendo de lo mismo, ¿cómo podríamos expresar la aceleración instantánea? Instantánea en términos de la posición o la velocidad instantánea. ¿Cómo quedaría así? ¿Alguien que se acuerde? Aquí dice que sí me están escuchando. Pues lo mismo, no, nada más que, o sea, la misma que arriba, nada más que en vez de desplazamiento, la velocidad. Ok, a ver, venme dictando, la aceleración sería igual a... Pues la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo, ¿no? Ándale. Muy bien, eso está muy bien. Y si yo quisiera expresar la derivada de la velocidad con respecto al tiempo en función de la posición, es decir, ya no quiero que aparezca la v, lo que quiero es que aparezca la s. ¿Cómo puedo expresar la aceleración en función del desplazamiento s en vez de la velocidad v? Es una doble derivada, ¿no? Ajá, que a resumidas cuentas quedaría como la B sobre derivada, T, ¿no? nombre del desplazamiento con respecto al tiempo, por esto también iría al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bien, entonces. Pues estas son las fórmulas que ustedes ya conocen, porque las vimos así en primero, que les enseñamos a derivar. Bueno, y pues obviamente las utilizamos en ejercicios muy sencillos. A estas alturas ustedes no nada más ya son unos cracks derivando, sino que también ya saben integrar. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, sí quiero explicarles que el libro o a un nivel de mecánica más superior, estamos acostumbrados a abreviar las derivadas con respecto al tiempo. Es decir, por mera flojera o para facilitar la manera en la que expresamos las derivadas. Siempre que tengamos algo derivado con el tiempo, en mecánica estamos acostumbrados a expresar lo que voy a derivar y ponerle un puntito arriba. Y a esto que estoy escribiendo aquí se le llama S punto. Cuando yo diga S punto, que significa, bueno, que se escribe como una S minúscula y un puntito arriba, me estoy refiriendo a la primera derivada de la posición S con respecto al tiempo. O ese punto, pues va a ser lo mismo a decir velocidad instantánea. ¿Alguna pregunta? Esto nada más es como una nueva manera de decir velocidad instantánea que el libro hace uso de, y por eso se los tengo que explicar. Basándonos en eso mismo, yo puedo expresar la aceleración como la derivada de la velocidad con el tiempo. Expresado en puntitos sería p punto. ¿Se entiende esta parte? ¿Ok? Sí, sí, sí. O Sí. si yo expreso la aceleración en función del desplazamiento, ya no sería ese punto, sería ese dos puntos, debido a que es la segunda derivada de la posición S
con respecto al tiempo. ¿Se entendió eso de los puntos? Es una manera diferente de decir lo mismo. ¿No hay dudas, chicos? ¿Todo bien, profe? Todo bien. Y entonces, continuando entonces, podemos encontrar una tercera definición, o bueno, podemos encontrar una tercera relación partiendo de las dos anteriores. Despejando de cada una el término de t. Podemos encontrar una tercera relación si yo de esta expresión de arriba despejo de t y de esta expresión de abajo despejo de t. Ajá. De las primeras, esta de la velocidad y esta de la posición. Si yo las despejo, pues de aquí me quedaría dt pasa multiplicando y me quedaría ds sobre b. Y de esta de acá, igual. dt pasa multiplicando y me quedaría db sobre a. Ya tengo en los dos casos expresado el término dt de una fórmula diferente. Entonces, despejando de cada una el término dt e igualándolas para obtener. ¿Y cómo me quedaría la expresión entonces? Vamos a tener ds sobre b y db sobre a. Si los denominadores los pasamos multiplicando, me quedarían a por ds igual a b por db. No sé si esta se entiende. ¿Se entiende de dónde sale esa ecuación? Sí, seguro. Sí. ¿Alguien que tenga preguntas hasta aquí? Ahora, ahí. Para ver si quedó claro lo de los puntitos, ¿cómo podríamos expresar esa misma ecuación, pero con los términos de punto? S dos puntos, ds igual a ese punto de v, ¿no? A ver, ese dos puntos por la derivada de ese punto. ¿Sí habías dicho así o ya la estoy resolviendo? No, sí, sí. Igual a ese punto por la derivada de ese punto. Pues son dos formas diferentes en las que podemos expresar la misma tercera ecuación. No sé si haya alguna pregunta. Esta de aquí está mal. Esta es una S nada más. Ese dos puntos de S por ese punto de ese punto. ¿Se entiende? ¿Alguien que tenga preguntas, chicos? Pregunten, muchachos. ¿Por qué a la derecha de la igualación es de ese punto? Porque del lado izquierdo es dB. Ok. Entonces, copien hasta ahí. Les voy a dar chance de que copien en esta parte. Pónganme en el chat cuando hayan terminado, por favor. Para hacer la última parte de la clase de hoy. Y la última, cuando la aceleración depende del desplazamiento. Ok. Entonces, lo último que vamos a ver ahorita es precisamente cómo quedaría el primer caso. Lo voy a poner de nuevo aquí. Ahora como así. Y las vamos a ir separando. Maestro, creo que otra vez nos escucha. No, no se escucha. Gracias por avisarme, pequeño. Ya estaba yo empezando a hablar como lo... Sí, gracias. Y pues ya me enojé. Mejor vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima clase, mañana, vemos cómo se resuelven estas ecuaciones. ¿Sale? Vale. Saúl. Pues nada más quedó este parrafito. Si ya lo tienen, ya se pueden retirar y nos vemos mañana. Sale, Saúl, que tengas buen día. Nos vemos. Gracias, señor.
Yo, Saúl. ¿Cómo se llamarán estas ecuaciones? Pues sí, de movimiento como tal. ¿Cómo podemos, por definiciones de cálculo, encontrar que a partir de una ecuación para el desplazamiento podemos calcular una ecuación de la aceleración, una ecuación de la velocidad, y podemos relacionar estas dos ecuaciones para obtener una tercera, en donde no el término del tiempo? Entonces voy a... Estas ecuaciones son las mismas de arriba, de ahí las saqué. Me las voy a robar. De aquí en adelante, muchachos, estas ecuaciones, pues las podemos ver como la primera, la segunda y la tercera ecuación, si se les hace más fácil verlo así. Pero estas tres ecuaciones son las que vamos a estar utilizando durante todo el parcial. Y lo que vamos a aprender, obviamente se tienen que saber estas tres, es lo que yo les recomiendo antes de aprendernos cualquier otra cosa. Yo les recomiendo que estas que están en amarillo sean las que nos aprendamos, o sea, estas que puse aquí. Y que más bien aprendamos cómo es que se desarrollan o se resuelven las ecuaciones diferenciales en este caso, para que no se tenga que aprender la ecuación de cada uno de estos incisos. Por ejemplo, esta es la parte más sencilla, porque nosotros vamos a suponer que tenemos una ecuación en donde la aceleración es un término constante. Ustedes ya a estas alturas saben que o el libro nos dice que es constante como tal, o dos, nos dan un valor específico y no nos dicen que cambie con el tiempo. Entonces, cuando eso ocurre, para nosotros se vuelve mucho más sencillo el poder identificar qué tipo de ecuaciones podemos construir. Por ejemplo, si yo agarro esta ecuación, para que quede escrita mejor, yo podría decir que tengo velocidad, el diferencial de tiempo lo paso multiplicando, y de este lado ya nada más me queda ds. ¿Se entendió qué hice ahí? No los escucho. Sí. Algo parecido podemos hacer acá, que sería aceleración por diferencial de tiempo, y eso nos quedaría de este lado únicamente diferencial de velocidad. Y ya los tres tienen esa forma, ¿no? Estas formas, pues son sin, ¿cómo se llama esto? Sin fracciones, o separando los diferenciales, que es un método de solución de ecuaciones diferenciales. Lo que nosotros queremos hacer ahora es integrar y resolver esas integrales para eliminar los diferenciales que están ahí. Entonces, como yo lo que quiero es eliminar los diferenciales, ustedes saben que tengo que integrar, pero separar de un lado un diferencial y del otro lado otro diferencial. Ajá. Entonces, es por eso que hicimos esto de aquí. Ahora, ¿cuál de estas tres ecuaciones podrían integrar ustedes sabiendo que la aceleración es un término constante? ¿La del medio? Okay. Sí. Entonces sería la segunda ecuación. Diferencial integrando de la siguiente manera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es eliminar los diferenciales. Así como cuando uno multiplica para eliminar divisiones, sumas para eliminar restas, elevas a una potencia para eliminar raíces, aquí nosotros también vamos a poder hacer una operación para eliminar los diferenciales. Es decir, yo podría hacer, vamos a poner, me gusta más. Yo tendría que integrar de los dos lados para poder eliminar los diferenciales. Es decir, aquí vamos a integrar a por el diferencial del tiempo y de este lado vamos a integrar al diferencial de velocidad. Si hacemos esas integrales, están de acuerdo en que se va a eliminar los diferenciales. Sí. Ok. Entonces, vamos a suponer que nosotros vamos a resolver un problema en el que tengo
para un tiempo cero para la posición inicial, yo puedo tener una velocidad inicial, una posición inicial, para este caso no habría aceleración inicial, ¿verdad? Entonces, suponiendo que tenemos tiempo igual que en tiempo igual a cero, tenemos una posición inicial y una velocidad inicial. ¿Cómo nos conviene poner aquí los límites de integración para poder eliminar esto? Por ejemplo, aquí voy a integrar la A por el tiempo. El tiempo, ¿no? Sí, se integra el tiempo. Entonces, como voy a integrar el tiempo, a mí me conviene para dejar una expresión, es decir, si voy a integrar desde el inicio hasta cierto tiempo t para que quede una fórmula. Del lado derecho, al que voy a integrar es a la velocidad. Entonces, para poner los límites, tengo que ver qué pasa acá. Cuando el tiempo es igual a cero, ¿qué velocidad tengo? Expresado en términos, muchachos. ¿Cómo? Sí, o sea, no espero que me den un valor numérico, sino que me diga qué velocidad hay cuando el tiempo es igual a cero. Lo digo hace ratito. Va a ser una velocidad inicial. Y cuando mi tiempo es el final, el tiempo es t, ¿qué velocidad voy a tener? Una velocidad final, ¿no? Una velocidad final podemos ponerle v. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces al construir este integral, nosotros podemos hacer la integral del lado izquierdo. Que bueno, para este caso, recuerden que el problema alemán nos dice que la aceleración es constante. Eso quiere decir que si la aceleración es constante, yo la puedo sacar de la integral. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Y del lado derecho, ¿cómo quedaría integrado el diferencial de la velocidad desde B0 hasta B? Vamos a hacer tanto solución, por favor. Sería B, ¿no? Ok, ese sería el resultado de una integral no definida. B. Sería definida, no inicial. Evaluado, voy a poner así, creo que se puede. ¿Qué sería? Sale. Sería, el resultado sería esta velocidad evaluada desde la sería la velocidad evaluada desde la velocidad inicial hasta la velocidad final. Vamos bien hasta aquí. Sí.
Espero que esa parte se entienda, quedó como muy pegado. Ya integré del lado derecho. Del lado izquierdo no hemos hecho la regla. Voy a derechos. Bueno, aceleración por T evaluado en T, digo de 0 a T. Ok. Voy a agarrar esto. Y quedaría entonces el lado izquierdo como entonces quedaría la aceleración para la integral. Dentro de la integral tendríamos t y esto se va a evaluar de 0 a t. Ajá. Y eso sería igual de una vez a aceleración por tiempo. La verdad. Bueno, vamos a poner. Del lado derecho, ¿cómo me quedaría esto evaluado? De final menos B inicial, ¿no? Ok. B menos B0. Y por último, pues nada más me falta expresar lo del lado izquierdo, que sería aceleración por el tiempo es igual a la velocidad menos la velocidad inicial. Si es ¿Cómo ya se trabó? esta ecuación ustedes la conocen como entonces nos quedaría la ecuación que ustedes conocen es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, la que ustedes conocen. Vamos a formularla de un color diferente. Ahí está. Esta sería la primera ecuación, que saldría del caso en el que la aceleración es constante, haciendo una integración en la segunda ecuación. ¿Qué obtuvimos? Una ecuación de la velocidad en función del tiempo. O sea, esto ya es un valor, ya es una ecuación. Por lo tanto, ya sé dos cosas. Yo ya sé que la aceleración es constante y yo ya sé que la velocidad va a depender del tiempo según esta ecuación. ¿Qué otra cosa podría hacer con estas ecuaciones? Ahora que encontré esto de acá. La velocidad final, ¿no? Podemos saber qué. La velocidad final a partir de la aceleración y el tiempo. Ajá, sí, esa ecuación. A lo que voy es cómo puedo usar esa ecuación para resolver otra de las ecuaciones diferenciales que están arriba. Derivándola. Si yo derivo esa ecuación, te va a quedar que la aceleración es igual a la aceleración. Ah, sí, es cierto. Entonces, no. Pero si le integras te da la posición, ¿no? Ok. Pero integrándola, ¿cómo? Yo tengo estas tres. Respecto al tiempo. Pero ¿de dónde? ¿Cuál de estas puedo tomar para integrar la velocidad con respecto?
La primera. A lo mejor la tercera, porque ahí ya tienes velocidad, ¿no? Y aceleración. Pues de hecho podemos hacer las dos. Ya puedo resolver esta y ya puedo resolver esta. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Porque aquí es velocidad, el diferencial es de velocidad, y acá tengo velocidad y el diferencial es tiempo. Entonces, vámonos en orden y vamos a hacer esta de aquí. Podemos resolver ahora la primera ecuación diferencial. Ya que conocemos la velocidad en función del tiempo, ¿no? Que es la ecuación, pues ahí arriba en azul. Eso nos quedaría de una manera parecida a lo que hicimos aquí. Ahora me la voy a robar para no tardar tanto. Tendríamos esto. Del lado izquierdo yo tengo velocidad por el diferencial de tiempo. Del lado derecho yo tengo diferencial de desplazamiento. Y entonces me van a cambiar los límites. Cuando el tiempo es igual a 0, ¿qué posición tengo? Posición cero. La inicial. Posición inicial. Entonces sería posición inicial. Cuando el tiempo esté, ¿qué posición tengo? Final. Ajá, y lo vamos a representar con la letra S. Entonces, esa es la ecuación diferencial que voy a resolver ahora usando esta de aquí. Para resolver esta ecuación, pues vamos a hacer algo parecido, ¿no? Del lado izquierdo, ¿puedo sacar la velocidad de la integral? Sí. Sí. Se trabó, ¿no? Como que ya no se escuchó. Creo que se murió su compu. Se quedó otro. No se escuchó. ¿Ya me escucharon? Ya. Ok, entonces dices un compañero que sí podemos sacar la velocidad de la integral. ¿Todos de acuerdo? Profe, una pregunta. Creo. Pero ¿qué la velocidad no cambiaría? ¿Usted no sería variable ahí la velocidad? Por la Por eso le pregunto. no. No. Entonces no la podemos sacar, porque sí. Que va a ir acelerando, ¿no? La aceleración va a ir cambiando constantemente de la velocidad. Por contactos físicos sabemos entonces que la velocidad no es constante. La otra forma de darnos cuenta que no puede salir de la integral es que justamente aquí arriba acabamos de encontrar que la velocidad sí depende del tiempo, entonces no es constante. Como la velocidad depende del tiempo, esta ecuación la tengo que poner aquí. Entonces tendríamos velocidad inicial más la aceleración por el tiempo por del t. Sustituyo yo lo que vale b. ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Esta ecuación hay que integrarla. ¿Cómo integro Murió. Esto estaba grabando. el lado izquierdo? Ajá, ¿cómo integro el lado izquierdo? Pues B inicial no tiene tiempo, entonces 0. Y azul No. te queda. ¿O cómo? Estoy integrando, no derivando.
Ok, B inicial por tiempo. Ok, sería velocidad. Pues sí, vamos a poner velocidad inicial por el tiempo. Ya integré el primer término. ¿Cómo me quedaría la integral del segundo término? Más aceleración por tiempo cuadrado sobre 2. Tiempo. Más un medio, sí, aceleración, tiempo. Ok, mi tiempo de la chale. Y esto pues se tendría que evaluar desde 0. Caray. 0 hasta t. Y del lado derecho, ¿cómo quedaría la integral, muchachos? Tengo la integral de S0 a S de ds. S menos S0. Ok, ya está, la evaluó su compañero. S menos S0. ¿Todos de acuerdo? Pues de hecho, este lado izquierdo nos quedaría igual, ¿no? Al evaluar. ¿Sí o no? Ya de una vez para evaluar. Díganme si me van siguiendo o si tienen dudas. Si no, sí lo vamos siguiendo. Bien. Entonces nos quedaría así la integral. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, esta ecuación ustedes la conocen más bien así. S es igual a S0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la que vimos en primero. Sí, sí, sí. Entonces, esta es la segunda fórmula que podríamos utilizar siempre y cuando el problema me diga que la aceleración es constante. ¿Preguntas? No. Por último, podemos integrar también la tercera ecuación diferencial, que sería esta de acá. Me la voy a llevar para que la puedan ver. Déjame lo echo aquí. No. Bien. A ver. Esa es la que quiero integrar. Entonces me voy a llevar esta para copiar las integrales. Nos quedaría entonces que es la integral de, aquí va a cambiar todo, a diferencial del desplazamiento por b, velocidad diferencial de velocidad. A de S, B de B. Los límites, este sería de S0 hasta S, porque estamos integrando la S. Y esta sería desde B0 hasta B. ¿Queda claro? Nada más estoy poniendo las integrales. Entonces ya puedo borrar. Aquí la pregunta va a ser, ¿cómo integro esto? ¿Alguien que tenga alguna sugerencia? Ahí la aceleración sí es constante, ¿no? Vamos acá. La aceleración sí es constante, Ahí sí la podemos sacar de la integral. ¿correcto?
como es un valor único, pues así se sale la integral. Y luego, Del lado izquierdo sería aceleración. quedaría así. Algo que quieran que haga en esa reunión, no se más hago. ¿Cómo despejar, güey? ¿Podemos qué? Despejar, güey. ¿Por qué hay que despejar? De la de arriba, como le hicimos en la segunda. Digo, en la primera. Entonces se integraría directo, ¿no? Ahí, nada más integrar la DS. Ajá, ok, la DS se puede integrar directo. Y aquí yo no puedo mover la B porque de este lado tengo diferencial de B. Las B's tienen que estar con su diferencial para poderse integrar. Si yo muevo la B para acá e integro, estaría mal resuelta la ecuación diferencial porque la velocidad tiene que estar con el diferencial de velocidad. Entonces, ¿cómo quedaría la integral de DS? S menos S0. S menos S0. Así es. La del lado derecho, ¿cómo quedaría, muchachos? ¿Cuál es la integral de B de B? Sería un medio de b cuadrada. Un medio de B cuadrada, muy bien, señor. Nada más hay que evaluarla, ¿verdad? Entonces sería un medio de b, un medio de b cuadrada menos un medio de b inicial cuadrada. Así quedaría, ¿verdad? Sin embargo, la ecuación que ustedes no conocen, que casi no la vimos, Factorización. que les decía que podíamos resolverla con las otras dos, es que de esta ecuación yo factorice el 1,5 de aquí y factorizo el 1,5 de acá. Me quedaría todo esto por 1,5. Entonces, las ecuaciones que ustedes conocen normalmente vienen o así, o el 2 se pasa multiplicando para acá y les quedaría así. Esta es la que creo que Grabando. viene desde así. Puro despeje, ¿no? Sí. Ya me acabé. Ok, continuamos con esta clase a través de su estación de radio favorita. Y listo. Voy a poner todo esto en dos columnas para que puedan copiarlo todo. Que no se desperdicie tampoco tanto espacio. Este de aquí continúa acá. Vale. ¿Les parece que lo deje así? No se remola. Desde ahí lo dejo o ocupan copiar desde más arriba. Y está bien. Nos vamos a dar estos 2 minutos que quedan para que terminen de copiar. Recuérdense de levantar su manita para saber que ya termina. Todos. Ojalá sí, primera vez acá el primero. Que ya están copiando. Muy bien. Vamos 3. Igual, pero. O sea, estas 3. En vez de poner aceleración, vamos a poner que la aceleración depende del tiempo.
Entonces, aquí, este paréntesis no es una multiplicación. Yo sé que ustedes ya saben que eso quiere decir que es una ecuación o una función en el tiempo. Y listo. Ahora, así es como vamos a tener que resolver para el caso específico en que la aceleración dependa del tiempo. Fíjense cómo las facilitas son las que vimos en primero o en segundo, ya ni me acuerdo. Estas son las ecuaciones facilitas que se les enseñan. El primer caso de 4 y el más fácil de los 4. Vamos a ver ahora cómo quedaría una solución paramétrica para los siguientes 3 casos, porque al final de cuentas, pues estas ecuaciones no van a quedar como una fórmula, sino una expresión que nosotros tendríamos que integrar. ¿Por qué no puedo terminar de poner fórmulas como estas que puse acá arriba? Pues sencillo, yo para poder tener ecuaciones así necesito saber cuánto vale esto, qué ecuación es. Entonces va a depender por completo de la ecuación que me dé el libro. Si gustan ya pueden bajar sus manitas. Vamos a resolver este para finalizar la clase de hoy. Si nosotros sabemos que la aceleración depende del tiempo, ¿cómo integrarían o cuál elegirían para poder integrar? Igual la segunda, ¿no? ¿Ok? Comenzamos integrando la segunda ecuación diferencial. Segunda. Ok, entonces tengo esta ecuación, me la voy a robar de acá. A ver si alcanzamos. Ok, segunda ecuación, nada más que ahora esta estaría así. ¿Listo? ¿Cómo resolverían esa ecuación, muchachos? Muchachos. Pues ahí sí resolveríamos solo lo de la derecha, ¿no? Nada más podemos resolver exactamente lo de la derecha. Entonces, como solo podemos resolver el lado derecho, la expresión nos queda como... ¿Cómo quedaría la integral del lado derecho, Lalo? Ya evaluada y todo. Sería V final menos V inicial. ¿Ok? Y si yo paso la V inicial del otro lado, se vuelve positiva, ¿verdad? Ajá. ¿Ok? Entonces paso del otro lado la ecuación y tendríamos que sumarle la integral Ujú. de la función de la aceleración en el tiempo con el diferencial de tiempo. Entonces, esta es la, digamos, la única expresión a la que puedo llegar, ya que para poderla resolver necesito saber cuánto vale esta aceleración. Ahora pregunta, ¿qué estoy obteniendo yo aquí? Una ecuación de velocidad en función de ¿quién? ¿Del tiempo? En función del tiempo. Entonces, a esta también le voy a poner como velocidad en función del tiempo para no tener que poner todo esto. ¿Sale? No se perdieron, ¿sí me van siguiendo? Ok. Entonces, ya tenemos la primera. Ya que conozco la aceleración en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo, ¿cuál puedo integrar de esas dos? De las dos que quedan.
ambas, ¿no? O sea, puedes integrar la primera. Fíjense. Esta ecuación de acá es aceleración en función del tiempo, diferencial de posición, diferencial de velocidad. Yo no podría integrar esta ecuación porque no tengo diferenciales de tiempo. Oh, ¿Estamos ya. de acuerdo? Ujú. Pues esta no la puedo usar. La única que puedo usar ahora va a ser esta. Porque aparece la velocidad, aparece el tiempo, y la velocidad ya acabamos de descubrir que también depende del tiempo. Entonces, por los términos de las ecuaciones, la única que podemos integrar es la primera. Que sería entonces, para de nuevo, sería la integral de, ahora es una ecuación de la velocidad, por el diferencial de tiempo, y esta va a ser un diferencial de desplazamiento. Entonces nada más cambio estas heces. No sé si se está entendiendo, espero no confundirlos con esto de estar copiando ecuaciones, es para hacerlo más rápido y que sepan en realidad de cuál estoy hablando. Estoy hablando de esta ecuación. Ajá. Entonces me quedaría así. Como decía su compañero, lo único que puedo integrar es lo del lado derecho. ¿Cuál sería la respuesta a la integral del lado derecho? Ese menos ese inicial, ese cero. S menos S0, y ese S0 lo puedo pasar del otro lado positivo para que me quede así. Y a eso tendría que sumarle yo la integral de... Tendría que integrarle esto. Entonces, nada más para que quede claro a qué me refiero. Igual que aquí arriba, esta no la podríamos integrar porque necesito saber cuánto vale la velocidad. Y para saber cuánto vale esta ecuación, yo necesito saber cuánto vale la aceleración. Entonces, esto sería igual a decir, y para que se entienda mejor, en vez de poner esta ecuación, yo tendría que poner esta de acá. Hasta aquí, hasta aquí. Esta que estoy poniendo al último sería como ya toda sustituida. Nada más se las pongo para que entiendan lo complejo que se vuelve el cálculo para poder encontrarla con esta ecuación. Porque yo primero tuve que haber integrado aquí y luego este resultado que está entre corchetes, volverlo a integrar para que me quede la solución de la posición en función del tiempo. Ajá, a esto me refiero. Entonces, para evitar que escriban todo esto, ya nada más apunten esa que está en azul. ¿Preguntas? En la última fórmula se determina la posición dependiendo del tiempo que haya recorrido. Ajá, sí, estaríamos sustituyendo el tiempo. Vamos a encontrar una ecuación, si que lo pongo aquí, para la posición en función del tiempo. Entonces, en este caso, yo voy a tener tres ecuaciones. Aceleración en función de No sé si se trabó velocidad en todo. función del tiempo y ¿qué? No sé si se trabó a todos o solo a mí. Ah, yo creo que sí. Todos a todos. Les decía que, ¿ya me oyen? Ah, bueno, que vamos a tener tres ecuaciones, la de la aceleración con el tiempo, la velocidad con el tiempo y la posición con el tiempo. Este segundo caso, el inciso B, es el segundo más fácil. O sea, el más fácil es cuando es constante y el que le seguiría sería precisamente este caso. Los siguientes se van haciendo un poquito más complicados. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Aquí se los dejo ya en 2 columnas para que puedan copiar mejor. Y la siguiente clase estaremos comenzando con el tercer caso para
pues terminar con este tema, que se Sale. nos está yendo muy tardado. Vale, entonces terminen de copiar por favor, y cuando terminen de copiar, no se vayan porque voy a pasar.